Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre dos o más partes que por lo general se hace por escrito y de esta forma se estaría respaldando por la ley. En un contrato, las partes acuerdan la transferencia de cierta responsabilidad a cambio de otra. Vamos a explicar los contratos mercantiles. Tendríamos los contratos unilaterales. Como lo indicaría la palabra, este tipo de contratos solo una persona tiene la obligación de cumplir una regla sin que la otra se pueda oponer, como por ejemplo un testamento en obediencia de la última decisión de la persona a fallecer. Los contratos bilaterales, este tipo de contratos siempre está en la mediación entre dos o más partes. Tenemos también los contratos gratuitos. En estas existe el sacrificio patrimonial de una persona sin esperar nada a cambio. Los contratos onerosos es el tipo de contrato que se espera una utilidad a cambio de algo. Vamos ahora a detallar un poco más los tipos de contratos. Tendríamos la compra y venta. Este contrato se da un enganche para garantizar la compra de un algo en un tiempo determinado, por lo que el vendedor debería de guardar y no ofrecerlo hasta que se cumpla el plazo. Si el comprador no cancela el total, perdería el enganche y el vendedor podría colocar de nuevo el artículo en mención en el mercado. Tendríamos los contratos de préstamo mercantil. Podríamos decir que este se da cuando una persona presta dinero y la otra se ve obligada a devolverlo de la misma forma junto con sus intereses. Tenemos ahora la prenda mercantil. Este tipo de contratos se deja un tipo de prenda como garantía de pago, según las cláusulas que tenga el contrato. Como por ejemplo, si deseo un préstamo y decidimos dejar nuestro automóvil como un tipo de garantía. Los contratos de depósito mercantil, aquí se da cuando uno entrega algo a otra persona para que éste la custodie. Cada uno obviamente va a tener una obligación, como el que debe cuidarlo y luego entregarlo, como el que también deposita el objeto y debe pagar por su custodia, como decir las cajas de seguridad que tienen los bancos donde uno puede guardar sus alhajas. El contrato de transporte, este tipo de contrato se da por el traslado de una cosa de un lugar a otro. Los contratos de seguro. En él se firman las pólizas para asegurar algunos objetos de existir algún tipo de desastre o siniestro. La aseguradora debería de indemnizar según los acuerdos entre las partes. Cesión de créditos. Este tipo de contrato lo que crea es una transferencia del crédito a otra persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos del deudor. Por ejemplo, si yo tengo mi automóvil en un leasing y deseo venderlo a otra persona, quien aceptaría el traspaso con toda la deuda debería de avisarle siempre al deudor para que éste se garantice el pago a satisfacción. La cuenta corriente bancaria es otro tipo de contrato que permite a una persona obtener una cuenta en un banco para depositar dineros y poderlo usar en el momento que lo desee. El fideicomiso, este es como un tipo de testamento. Es cuando un testador deja en poder de una persona algún objeto para que éste lo administre según la voluntad del testador. Los tiempos compartidos es un tipo de contrato donde se da en la mayoría del turismo. En estas las personas prestan su propiedad para el disfrute de otras personas por una o varias veces al año. La otra persona se compromete en el pago de una cuota mensual a cambio. Tendríamos el factoreo. Este tipo de contrato se da cuando la persona cede sus cuentas a cobrar a otro a cambio de un precio y una comisión, descuento o interés pactado. Los contratos informáticos son aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por la vía informática. Su servicio se caracteriza por ser únicamente un sistema informático, como decir
que voy a adquirir un servicio de facturación electrónica. Las tarjetas de crédito es un contrato donde un emisor le va a entregar a un tarjetaviente un plástico con una suma de dinero, el cual podría utilizarlo y devolverlo según las cláusulas del emisor. El comercio electrónico, este tipo de contrato se da para la compra y venta de bienes o servicios mediante los medios electrónicos. La aventura conjunta es un tipo de contrato donde dos o más personas se unen para realizar una actividad mercantil sin la necesidad de crear otra empresa. Esto lo que más que todo busca es como un tipo de alianza. Tenemos también ahora el consorcio. Es la unión de dos personas jurídicas para realizar un acto de comercio y obtener una utilidad. No se requiere crear una empresa aparte. Esa se distingue de la aventura en conjunto porque en el consorcio se deben de adoptar reglas y directrices en común para un desarrollo. Tenemos también la franquicia. Ese contrato, una persona le cede a otra la distribución de sus productos o servicios, o bien también podría ser una marca a cambio de una comisión fijada, pactada, conocida como royalties. Tres características de los contratos mercantiles que encontramos en las lecturas. Podemos decir que los contratos mercantiles llevan un fin de lucro para ambas partes. También deben ser lícitos y jamás quebrantar la ley. También son acuerdos mutuos y voluntarios. El contrato que a mí más me llama la atención es el de la franquicia, porque en este prácticamente una persona coloca su confianza en otras para desarrollar su producto. Si esta otra persona no tiene la misma visión, podría poner en peligro la creación del franquiciante y manchar su nombre, o bien podría desarrollarlo a gran escala y que el negocio se expanda aún más. Muchas gracias y buenas noches.